Bueno, buenos días, muy buenos días a Cristina, la otra Cristina, a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Para mí es un honor estar aquí en la Academia Colombiana de la Lengua hablando de la vorágine. Como les comentaba Cristina, pues yo voy a hacer una aproximación a la novela propiamente, pues desde una perspectiva de la antropología y de la geografía. A mí me interesó muchísimo la relación entre literatura y cartografía y pienso que esta, digamos, es una de las aproximaciones que voy a poner en evidencia en esta presentación. De nuevo, entonces, le agradezco mucho a la Academia Colombiana de la Lengua por haberme invitado el día de hoy. Entonces, sin más, voy a proceder a la presentación. Como ustedes obviamente bien saben, la vorágine fue escrita por José Eustacio Rivera, quien tuvo relación muy cercana con Miguel Antonio Caro y con las grandes figuras, digamos, de la literatura en la época. Pero además de eso, digamos, tuvo otras dimensiones en su vida, que es lo que voy a mostrar, aparte, digamos, de esta dimensión como poeta, como escritor, como periodista. Entonces, quizá una de las primeras cosas que llama la atención de la vorágine es que tiene, pues, lo que se conoce como una estructura abismal, en francés una mise en abîme, ¿no? Donde de entrada nos presenta en la novela como un manuscrito que llega a manos del ministerio, suponemos que de la Cancillería, remitida por el cónsul de Manaos, por Arturo Cova, para que sea Rivera quien lo organice para publicación. Entonces aquí, pues como consta en esta cita, he arreglado para la publicidad los manuscritos de Arturo Cova remitidos a ese ministerio por el cónsul de Colombia en Manaos. Y esto, digamos, nos da como una primera pauta muy importante digamos, de la intencionalidad de la vorágine como una novela que busca de entrada tener una relación con la realidad concreta sobre la que está tratando. Aunque la trama, digamos que es una trama obviamente ficticia, ¿no? Es una típica trama de aventura en la selva que comienza, como ustedes saben, con el relato de la fuga de unos amantes de Bogotá al Casanare, el secuestro de un grupo de personas, incluidas la pareja de Arturo Cova, y una persecución que lleva a los protagonistas al Río Negro en el Brasil. Si podemos pasar, fatal esto de estar viendo que pase. Tristemente, la novela, digo yo tristemente, ha sido reducida a ser considerada como una novela de la selva. Entre otras cosas, si no estoy mal, una de las primeras personas que la categorizó como una novela de la selva fue Horacio Quiroga, quien leyó muy tempranamente la novela, fue un gran admirador de ella, y quizá fue él quien, no estoy muy segura, pero creo que fue él quien por primera vez la llamó una novela de la selva. Y de cierta manera esto ha determinado la lectura de la novela en adelante. Y se ha hecho énfasis precisamente en la visión de la selva que presenta la novela. Obviamente la visión, se hace énfasis, digamos, en la visión de la novela que ha sido heredada aquí en América por la mirada de los conquistadores, que ven la selva como un lugar inhóspito, como un lugar malsano, como un lugar lleno de peligros, lleno de fieras, y como un lugar que en última solamente puede ser conocido
por los aventureros y los exploradores blancos que vienen de fuera. O sea, paradójicamente, esa idea plantea eso, es una idea que obviamente se reitera en distintas formas, en distintos textos culturales. Aquí tengo la portada de La Jangada de Julio Verne, que narra un viaje por el Amazonas, los libros de Tintín, el cine, todos reiteran esta imagen de la selva. ¿Podemos pasar? Y digamos que esto ha sido quizá lo que más se ha destacado en el sentido común de la lectura sobre la vorágine. Aquí tenemos unas imágenes de la novela, de una de las novelas gráficas que se han producido sobre la novela. Y si uno mira, por ejemplo, la miniserie de televisión que se produjo en los años 90, pues precisamente enfatizan en estos aspectos típicos de las aventuras en la selva, ¿no? Violencia, sexo, peligro, fieras, etc. Sin embargo, me parece a mí que es fundamental ver más allá de la vorágine como una novela de la selva y ver todo lo que es el trasfondo que hay en la novela y de cierta manera lo que la idea de la vorágine como una novela de la selva oculta. Una de las primeras cosas, digamos, de los aspectos que oculta esta idea es el hecho de que la vorágine, más que una novela, diría yo, de la selva, hace parte de una serie de novelas que se producen a comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que pudiéramos denominar como novelas de la mercancía. Son todas novelas que se centran en la manera en que la producción de nuevas mercancías para los mercados globales transforman las regiones donde se están produciendo. Aquí tengo una serie de ejemplos. No se trata de una lista exhaustiva, sino más bien de un cuadro ilustrativo de muchas de estas novelas que de cierta manera podemos decir que se trata de novelas que describen esas nuevas fronteras extractivas, describen cómo transformaron la vida de las regiones y la vida y la identidad de los países, ¿no? Una novela como la de Los bananos y hombres, escrita por Carmen Lira en Costa Rica, muestra cómo el banano se va a convertir en una identidad muy importante para, bueno, las llamadas Banana Republics en Centroamérica, etc. Entonces la vorágine hace parte de este conjunto de novelas y quizá este es un aspecto, digamos, mucho más interesante para leer la vorágine que la idea de las aventuras y los peligros de la selva. La vorágine entonces transcurre en el área, y este es, digamos, otro de los elementos importantes que oculta la idea de la novela de la selva, es el hecho de que la vorágine transcurre en una macrorregión que abarca el área de influencia de 4 países, de Colombia, de Perú, de Venezuela y de Brasil. Y el recorrido de la novela, y no solamente el recorrido de los protagonistas, sino los recorridos de los personajes que se van a encontrar con estos protagonistas, abarcan un área geográfica y un tiempo histórico muchísimo, que va muchísimo más allá del relato de la novela, ¿no? El relato de la fuga, el secuestro, etc. Que es un relato, entre otras cosas, que tiene una duración de 7 meses, ¿no? Que están marcados en el cuerpo de Alicia, quien al comienzo de la novela queda embarazada y termina la novela con el nacimiento de su hijo 7mesino. Entonces, si bien la narración de la novela son esos 7 meses,
la novela abarca un ámbito geográfico e histórico muchísimo más amplio que el recorrido de Coba. Y ese ámbito se amplía a partir de los relatos de otros personajes que vienen por los distintos ríos. Entonces, de cierta manera, uno casi que podría decir que la estructura narrativa de la vorágine se asemeja un poco a la estructura hidrográfica de la región, donde hay un cauce principal a donde van llegando otros cauces de otros ríos, en este caso representados por los distintos personajes. Entonces está Estebanés, que viene del Alto Orinoco y del Atabapo, y está pues obviamente Clemente Silva, que viene del Putumayo, que viene del Caquetá, etc. Podemos pasar. A mí siempre me gusta en este punto recordar la escala de la zona de la que estamos hablando. Hay que acordarse que si uno superpone al mapa de la Amazonía, es decir, estos dos mapas que les acabo de mostrar representan la misma área. Allí se podría superponer el mapa de Estados Unidos continental. Entonces eso le da a uno una escala realmente de la dimensión del recorrido geográfico que describe y que representa la novela. Y dentro de este recorrido geográfico a Rivera le interesa muchísimo introducir lo que pudiéramos llamar un efecto de realidad. Es decir, a él le interesa, si bien el relato, la trama, si se quiere, es ficticia, la trama se inserta en condiciones y en circunstancias, en lugares y en geografías reales. Y eso le interesa enfatizarlo a Rivera, por eso incluye sus famosas 3 fotos que pone en la primera edición de la novela, inclusive una foto de él mismo, donde se presenta como Arturo Coba, fotografiado por la Madonna, una de los personajes de la novela. Aparece también la foto de otro personaje, de don Clemente Silva, pues hoy en día se sabe que estas 2 fotos de Caucheros son postales que circulaban en la época en la ciudad de Manaos. Rivera entonces tuvo, que es importante tener en cuenta, Rivera tuvo una relación directa, intensa con la región, que comenzó desde su juventud en el Huila, cuando estuvo en Ibagué, y en particular en la relación que tuvo con don Custodio Morales, quien era un colono cauchero que traía las historias. De acuerdo con Neario Silva, es don Custodio, por ejemplo, quien le narra a Rivera las costumbres, como se llamaba en la época, los usos y costumbres de los pueblos indígenas, y en particular el uso del yagé, cosa que él después va a aprovechar y a describir en la novela. Él hace un primer viaje, le llama mucho la atención toda la vida de la selva, narrada por don Custodio, y hace un primer viaje a Valledupar. Es un viaje de cacería, porque Rivera era cazador, coleccionaba armas y todo, y de cierta manera tiene esa mirada del cazador, que no hay que tomarla como una mirada del destructor, sino por el contrario, del gran observador de la naturaleza, que se requiere precisamente para ser un cazador exitoso. Después va al Casanare, no me voy a detener porque seguramente pues esto es muy conocido por todos. Va al Casanare a representar a una familia en un pleito, y hace parte de la Comisión de Límites Colombo-Venezolano, que lo llevan a hacer un viaje extenso por la región, por los ríos de la región. Es un viaje envidiable, le dan unas ganas de hacerlo, sale por el Magdalena, por el Caribe, entra por el Orinoco, se recorre los distintos afluentes del Orinoco, etc. Y finalmente hace un viaje al Caquetá antes de la publicación de la novela para hacer una investigación sobre las caucherías del Putumayo. Entonces Rivera pues tiene una experiencia directa de la región, y a él le interesa, digamos, reflejar ese conocimiento directo que él tiene y las preocupaciones que le suscitan en la novela.
Por ello quizá en la última edición que digamos que él corrige, que él trabaja, que es la quinta edición, en la editorial que él crea en Estados Unidos antes de morir, la editorial Andes, elimina las fotografías y le introduce estos 3 mapas, que ustedes son en realidad 4 mapas, digamos que todos son la misma base geográfica, donde destacan las rutas de los distintos personajes. Entonces, digamos, el hecho de introducir mapas en la novela, pues de nuevo da cuenta de esa intencionalidad de Rivera de darle un efecto de realidad. Aquí en este mapita yo destaqué en un solo mapa todas las rutas que muestra Rivera, están aquí en rosado, en morado y en azul, las distintas rutas de Rivera en la novela, y podemos pasar a la siguiente, y me parece muy interesante contrastarla con un mapa vial contemporáneo, porque muestra precisamente cómo sigue hasta hoy en día siendo invisibles esa red de rutas que destaca Rivera en la novela. Es decir, las rutas de Rivera son precisamente el espacio nacional desconocido hoy en día. Y esta preocupación pues la expresa Rivera en la novela, aquí en su famosa frase de si tal vez al escuchar la relación de don Clemente extienda sobre la mesa aquel mapa costoso, aparatoso, mentiroso, altísimo, que trazó la Oficina de Longitudes de Bogotá, y le responda tras de próliga indignación: aquí no figuran ríos de esos nombres, quizá pertenezcan a Venezuela, diríjase usted a Ciudad Bolívar, y muy campante seguirá atrincherado en su ignorancia, porque a esta pobre patria no la conocen, y ahí se me quedó la mitad más importante de la cita, no sale aquí, no la conocen sus hijos, y ni siquiera la conocen sus propios geógrafos, es lo que está ahí al final de la cita. Ese es el famoso mapa de longitudes. Podemos continuar. Entonces, aunque Rivera, digamos, tiene toda esta intención, obviamente, de darle una verosimilitud geográfica e histórica al relato ficticio de la novela, él crea una serie de sitios ficticios por donde pasan los personajes, y es precisamente en esos sitios ficticios, paradójicamente, donde introduce el contexto histórico y político y social de la novela. Entonces aquí los tenemos, está primero la Maporita, está después el sitio de los indígenas que llaman la Uta, de Macucuana, después está el Garcero de las Hermosas, están las barracas de Guaracú, y finalmente las barracas de donde termina la novela, en el Yabaraxí. Entonces, en estos sitios ficticios funcionan, me parece a mí, como un mecanismo que se usa mucho en sociología y en antropología, y es que se crean unos personajes tipológicos que recogen las características de distintos llamémoslos actores sociales, se van a ver representados en unos personajes arquetípicos. Esto, digamos, fue una técnica que usó Falsborda y que la popularizó, por ejemplo, Alfredo Molano, la técnica de la imputación, que se crean unos personajes a quienes se les imputa la realidad de una multiplicidad de actores sociales. Aquí Rivera hace lo mismo con estos lugares ficticios. Él a esos lugares ficticios les imputa una serie de condiciones y de situaciones sociales que los vuelven, digamos, como un arquetipo del contexto histórico, social y geográfico del momento. Entonces, bueno, voy rápidamente a mirar algunos aspectos de ellos. En primer lugar, el ficticio es la Maporita. Uno de los aspectos de la Maporita, además, digamos, de describir y de representar lo que es la vida del llano, el trabajo del llano, la cultura del hato, es también el lugar donde se está en ese momento viviendo la lucha contra la selva, la lucha contra,
Más que la selva, la naturaleza, los paisajes aborígenes, los paisajes montuosos, que se ven representados, digamos, en esta ilustración de José María Gutiérrez de Alba, un contemporáneo de Rivera, que muestra la naturaleza densa de un lado, de donde sale un jaguar, frente allá la naturaleza más domesticada, donde hay un hombre a caballo con un fusil y acompañado de un perro. Esta misma imagen se ve reproducida en el escudo del Bichada, ¿no? Sigue siendo el escudo del Bichada hasta hoy en día, sigue siendo el lema, uno lo ve todavía en el aeropuerto de Puerto Carreño, tierra sin hombres para hombres sin tierra, donde se ve a un lado de la imagen la selva con el jaguar y al otro lado la imagen los pastos con las vacas, ¿no? Y esa confrontación de la lucha con la naturaleza para llevar la civilización, en este caso la civilización del gato, podemos pasar, es una lucha que implica no solamente una transformación del paisaje y una eliminación de las especies nativas, sino y sobre todo borrar, eliminar a los pueblos indígenas. Y Rivera es una de las primeras personas que públicamente denuncia las matanzas de los indígenas en los llanos, las describe en la primera parte de La Vorágine, y digamos esta que fue una política de genocidio de larga duración, va a llegar a la opinión pública, pues, y al espacio público en los años 70, donde se hacen públicas y se disparan una serie de escándalos por matanzas como la de La Rubiera, por matanzas como la de Planas, que fueron, digamos, son continuidad de lo que Rivera ya describe desde los años 20 en La Vorágine. Otro de los sitios ficticios a donde llegan los personajes es al Garcero de las Hermosas. Tal vez este es uno de los apartes donde él hace una descripción absolutamente maravillosa del paisaje, de lo que eran estos garceros. Son todavía en menor escala. Lo que son lugares que se forman, esteros que se forman en invierno en los ríos de la Orinoquía, a donde llegan a anidar una cantidad de especies de aves marinas, de aves de ríos, y donde llegan en esa época de anidar, cambian de plumas. Entonces los protagonistas llegan aquí a los garceros precisamente a recoger plumas, y la importancia de esas plumas es que tenían una gran demanda en la industria de la moda del momento. En particular, dos especies, que son la chumbita y la garza real, tenían, digamos, una gran demanda. De hecho, una libra de chumbita, de acuerdo con Jane Roy, llegó a costar lo mismo que 50 reses. Es decir, eran súper cotizadas en el mercado internacional. Se recogían, al principio se recogían las plumas que naturalmente botaban las garzas, pero después se terminó matando las garzas para recoger las plumas. Y paradójicamente a esas plumas que provenían de las garzas que se asesinaban se las llamaban plumas vivas, mientras que las plumas que naturalmente desechaban las garzas se las llamaba plumas muertas y costaban menos. Entonces, pues obviamente esto implicó la cuasi extinción de estas especies de garzas y de los garceros como ecosistemas. Aquí está caricatura de una revista inglesa de la época que se llama Punch, la revista Punch. Pues creo que ilustra muy claramente esta relación entre elegancia, ecología y garzas, como lo pone Jane Roy. Aquí tenemos un mapa de lo que era el mercado internacional de las plumas de aves para la moda. Con 3 abanicos están señalados los sitios donde se subastaban
las plumas que venían de diferentes partes del mundo para las grandes casas de moda. Se hacían subastas de plumas en Nueva York, en París y en Ámsterdam, y las plumas provenían de aquí de la Orinoquía, del Amazonas, provenían de los avestruces de África, de las aves del paraíso del Pacífico, etc. Esto nos da, digamos, una dimensión de lo que significaba ese mercado internacional de las plumas, pues que no era ninguna bicocada. Y el mercado de las plumas hace parte del mercado de una serie de productos que para ese entonces se conocen como frutos de la selva. En Brasil se llaman también las drogas del sertão, las drogas do sertão. Son una serie de productos que se consideran naturales, que se consideran silvestres, no lo son de ninguna manera, porque hacen parte de las ecologías indígenas, no son el producto del manejo histórico indígena de sus territorios, pero se consideraban en ese momento como productos silvestres, como la zarzaparrilla, la vainilla, la quina, que comienzan a tener importancia también en el mercado global. Y los promotores de todo este comercio, como el de las plumas y todas estas frutos del bosque, estaba en manos de una serie de comerciantes ambulantes que viajaban por los ríos en la Orinoquía y en la Amazonía, distribuyendo, dando lo que se llamaba avances en mercancías y en baratijas para, a cambio, digamos, de estos productos. Como hoy en día entraba a la selva, entraba basura y salían productos preciosos de la selva. Y todo esto, el mecanismo, digamos, el régimen de trabajo a través del cual se lograba esto, era lo que se llamaba el endeude, el enganche, la habilitación, que es un sistema por medio del cual con estos avances en mercancías se crea una deuda, es una deuda cuyos términos los pone el prestamista, quien establece el precio de lo que vende, quien establece el precio de lo que recibe a cambio, quien lleva la contabilidad, quien lleva los pesos y medidas. Entonces son deudas que obviamente se vuelven impagables, que son hereditarias, que involucran a familias enteras, y pues de ahí su nombre, el enganche y el endeude. Tristemente es un sistema que sigue existiendo hasta hoy en todo lo que es la trata de personas, de los migrantes ilegales hoy en día, etcétera. Las economías del oro y de la coca hoy en día en el Amazonas sigue existiendo este mismo sistema. Y uno de los productos, digamos, promisorios dentro de este mercado de los frutos de la selva, pues fue sin duda el caucho. Aquí tenemos el famoso mapa hecho por Reyes Hermanos, que muestra como gran potencial de Sudamérica las zonas caucheras. No sé si alcanzan a ver en el mapita a mano, en la ampliación del mapa a mano derecha, están los arbolitos del caucho mezclados con calaveritas, y esas calaveritas pues representan obviamente indios salvajes, indios caníbales, ¿no?, que se veían como el principal obstáculo para la explotación del caucho. El caucho era en este momento uno de los materiales estratégicos de la segunda revolución industrial, no solamente, digamos, por el uso que había tenido como material para impermeables, etcétera, sino porque a partir de la invención del neumático que revolucionó el mercado de la bicicleta y que fue, digamos, el primer impulso de la demanda por caucho, que después se había incrementado con la industria automotriz, ¿no?, y con la invención de la línea de ensamblaje automatizada, que requería una cantidad de piezas de caucho también que se utilizaban en ella. Entonces el caucho era un material absolutamente estratégico, se usaba también en toda la industria del cableado, muy importante en este momento en que el mundo se estaba entretejiendo
tejiendo con cables de telégrafo. Fue un material que se declaró como material estratégico en ambas guerras mundiales, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y provenía principalmente, a comienzos del siglo XX, de lo que se llamaban los ríos de caucho en el Amazonas, aquí destacados en este mapa económico de la época, aquí destacados en rojo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esta demanda del caucho es otro de los factores que muestra Rivera cuando están en la Maporita, por ejemplo. Ya en la Maporita se comienzan a ver las reverberaciones y las implicaciones de la explotación del caucho, aunque no se estaba dando obviamente en los llanos, sino en el Amazonas. Allá llega Rivera a enganchar personas para que se fueran a trabajar a las caucherías con la promesa de unas postales de colores que mostraban a dónde, la promesa, digamos, de lo que iba a ser el desarrollo del caucho, de que la gente se fuera a trabajar allá, que le iban a pagar una libra diaria, etc. Podemos pasar. Y obviamente todo esto lo describe Rivera crudamente en otro de sus sitios ficticios, como son las barracas del Guaracú y las barracas del río Yamaraxí. En estas barracas las barracas eran la manera fundamentalmente cómo se organizaba la extracción de los frutos silvestres. Eran centros de acopio a donde los colonos, los caboclos, los indígenas en este caso, llegaban a traer su producto para pagar su deuda en mercancía. De una vez los endeudaban más, les daban más mercancía. Y podemos pasar a la siguiente. Aquí vemos una escena de una estación cauchera del Cara-Paraná, a donde están llegando los indígenas con estos envoltorios del caucho para ser pesado para pagar su deuda. Obviamente esto que tenemos aquí es pues, una visión idealizada, porque una de las grandes innovaciones que hicieron estas empresas caucheras fue que ya no se dedicaron a endeudar personas ni familias, sino a lo que llamaban tribus. Endeudaban a las tribus completas, es decir, a las comunidades indígenas digamos, en su conjunto, como una unidad social, eran quienes quedaban endeudados y quienes tenían la responsabilidad de pagar la deuda. Obviamente este fue un proceso que se dio por medio del terror, de la tortura, de la violencia. Estos son ilustraciones hechas por un indígena de la región, un indígena que reproduce, ¿no?, el cepo y las diferentes formas de tortura, de violación, de mutilación, etcétera, que eran la garantía de que funcionara este sistema de trabajo del enganche. Y una de las cosas que destaca Rivera entonces en esta lucha, ¿no?, de los seres humanos contra la selva es precisamente la idea del paralelo entre la violencia contra la naturaleza y la violencia contra los seres humanos. Y Rivera en la novela concluye que es el hombre civilizado el paladín de la destrucción. Esta creo que es una de las frases más poderosas de la novela. Y esto, digamos, lo reafirma mostrando los paladines de la destrucción en la industria del caucho, aunque a Rivera normalmente se lo asocia con la Casa Arana. La vorágine normalmente se la asocia con la Casa Arana. De hecho, Rivera aparecen en la novela tres grandes varones caucheros, además no solamente Arana, sino Aranas, Funes, que era un varón cauchero del río Orinoco, y el turco Pesil. Es decir, no conseguí fotos, pero se sabe que es un cauchero que trabajaba en el Río Negro. Ellos hacían parte de una serie de personajes que se llamaban los varones del caucho, todos los cuales implementaban el mismo sistema de trabajo para explotar diferentes zonas de la Amazonía.
y trabajaban no únicamente con poblaciones indígenas, sino con poblaciones de caboclos, de pequeños campesinos, de migrantes, de otras regiones, por ejemplo en el Brasil, y entre ellos quizá los más célebres era Nicolás Suárez, de la Casa Suárez, en el río Beni, en Bolivia, J.C. Araujo, el gran varón del caucho en el Río Negro, de quien dependía, por ejemplo, Pesil, que sale en La Vorágine. Está el famoso Fitzcarrald, de quien Herzog hizo la famosa película de una de sus locuras, de atravesar un barco para juntar la cuenca del Ucayali con el Madre de Dios. Y todos estos varones del caucho, digamos, funcionaban con lo que Rivera llama el mismo sistema. Rivera lo caracteriza como un sistema. Y estos varones del caucho pues llegaron a nadar en dinero, construido, pues dinero obtenido con la sangre de toda la gente que explotaba el caucho. Eran famosos por sus extravagancias. Cuentan en la región que mandaban a lavar la ropa en Europa. La ropa en la selva uno la lava y nunca se seca bien y se llena de punticos negros. Pues los varones del caucho, según dicen, mandaban a lavar la ropa a Lisboa y a París. Construyeron el famoso Teatro Amazonas, donde trajeron a bailar a Ana Pavlova, trajeron a cantar a Enrico Caruso, vino la compañía de la ópera de París, en fin, eran famosos por su despilfarro y por sus extravagancias. Y aquí tenemos un mapa que muestra la dimensión de estas casas caucheras. Muchas veces se piensa que esto era, digamos, este sistema de trabajo era algo mucho más disperso, era algo de menor escala, pero este mapa, digamos, de las principales casas caucheras nos muestra realmente la dimensión de lo que era esto que Rivera llama el sistema de explotación del caucho silvestre en el Amazonas. Entonces, para terminar, quería, pues yo terminar con la famosa frase que ya usted citó al comienzo, donde Rivera dice que, escribiéndole a Luis Trigueros, que entre otras cosas es el seudónimo de Ricardo Sánchez, quien había sido cónsul en Manaos en la época del caucho, donde le dice que lo que no le puede perdonar nunca es el silencio que guardas con relación a la trascendencia sociológica de la obra. Dios sabe que al componer mi libro no vence a otro móvil que el de buscar la redención de esos infelices que tienen a la selva por cárcel. Sin embargo, lejos de conseguirlo, les agravé la situación, pues solo he logrado hacer mitológicos sus padecimientos y novelescas las torturas que los aniquilan. Aquí hace referencia al hecho de que cuando se publica La Vorágine se lee como una ficción. Se lee como algo que fue ficticio. De hecho, ya no me acuerdo cuál fue el crítico que la calificó como un sueño de opio, es decir, como una alucinación de Rivera, y no se reconoció en un primer momento que lo que narra Rivera estaba sucediendo. Y finalmente, la famosa frase de la obra se vende, pero no se comprende. Entonces, muchísimas gracias su atención y quedo entonces